En los últimos módulos hemos hablado sobre el derecho ambiental internacional, con un enfoque en convenios y convenciones internacionales. Pero esa no es la única fuente de derechos para la conservación. Ahora podemos conversar de otros aspectos que son de igual importancia, los principios de derecho internacional y los derechos humanos. En la secuencia anterior introdujimos el tema relacionado con derecho internacional consuetudinario. Algunos principios medioambientales fundamentales han sido alcanzados o han alcanzado la condición de derecho internacional consuetudinario, y esto implica que jurídicamente hablando son vinculantes independientemente de si están o no capturados en un convenio. Uno de los principios reconocidos más importantes es el principio territorial, que establece que los estados tienen el derecho soberano de explotar sus recursos naturales de acuerdo con sus propias políticas ambientales y de desarrollo, y la responsabilidad de velar porque las actividades dentro de su jurisdicción o control no ocasionen daños al medio ambiente de otros estados o de zonas más allá de los límites de la jurisdicción nacional. En otras palabras, un país puede hacer lo que quiera dentro de su territorio siempre y cuando no cause daño a países o áreas que estén fuera de su territorio. A veces esto se relaciona o se menciona como el principio 21, porque está claramente indicado como el 21º principio de la Declaración de Estocolmo de 1972. El principio de precaución, principio precautorio, es otro ejemplo importante. Este principio establece que cuando existen amenazas de graves daños irreversibles, la falta de plena certeza científica no se puede utilizar como motivo para aplazar las medidas rentables para prevenir la degradación medioambiental. Dicho de otra manera, uno no puede decidir o intentar de prevenir daño ambiental serio si no se está seguro. Este principio forma parte de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de 1992. Un principio relativamente nuevo, reconocido en el derecho internacional, es el principio de equidad intrageneracional, que describe una obligación que las futuras generaciones tienen, el derecho a una herencia adecuada que les permite un nivel de vida no menor al de la generación actual. El último tema que debemos abordar es en el contexto del derecho internacional, el tema de los derechos humanos. Los derechos humanos, como principio internacional que pueden formar parte del derecho internacional consuetudinario, aunque puedan establecer a veces acuerdos internacionales como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos o la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos. Los derechos humanos también pueden establecerse en declaraciones como la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Las definiciones de los derechos humanos son elaboradas y clarificadas por los tribunales de derechos humanos, como la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Muchos de estos derechos están firmemente establecidos y tienen una relación estrecha con la conservación del medio ambiente. En algunos casos, la protección del derecho a la vida requiere abordar los temas de derecho ambiental que generan amenazas letales. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha constatado que los gobiernos tienen el deber de abordar graves amenazas ambientales desde cualquier actividad, ya sea pública o no, en la que pueda estar en juego el derecho a la vida. Igualmente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha declarado que el derecho humano a la vida está implicado donde la contaminación ambiental y la degradación representan una amenaza persistente para la vida humana y la salud. Los derechos humanos se invocan a menudo en casos de pueblos indígenas. Múltiples instrumentos internacionales reconocen en los derechos de los pueblos a la libre determinación y el control de sus riquezas y recursos naturales. El desarrollo dentro de su territorio, en particular, el traslado de un pueblo a otro territorio, requieren un consentimiento libre y fundamentado previo. Eso también se ha relacionado con los derechos de propiedad. La Comisión Africana de los Derechos Humanos y de los Pueblos ha constatado que los pueblos indígenas tienen derecho a la propiedad sobre sus tierras tradicionales y que los estados deben tomar medidas especiales para asegurar su titularidad.
Existen discusiones sobre un derecho humano en un ambiente limpio y sano. Este derecho podría incluir componentes procedimentales y sustantivos. Por lo que se refiere al procedimiento, podría incorporar derechos relacionados con el acceso a la información, a la participación pública y al acceso a la justicia. En el aspecto sustantivo se podrían incluir obligaciones para cumplir las normas mínimas de calidad medioambiental. El relator especial de las Naciones Unidas investiga la existencia o no de este derecho, así como su contenido.